Avengers Endgame hizo muchas cosas bien, y una de ellas fue combinar momentos de humor con momentos que arrancaron nuestros corazones y los pisotearon. Sí, los estudios Marvel son realmente buenos en eso. Había muchas referencias de la cultura pop y bromas obvias, pero también habían algunos detalles sutiles y referencias que quizás te hayas perdido. Vamos a repasar algunos de los momentos más divertidos de Endgame que algunos fanáticos no notaron. Ok, quizás el dios del trueno pasó la mayor parte de la película luciendo menos majestuoso que antes, pero no olvidemos que Thor es un personaje sacado directamente de la mitología nórdica, por lo que fue aún más gracioso verlo interactuar con otras criaturas mitológicas, aunque no lo vimos en la pantalla grande. Después de la destrucción de Asgard en Thor Ragnarok y Thanos y la Orden Negra que cobraron tantas vidas asgardianas en Avengers Infinity War, Thor se sintió un poco deprimido, por decirlo sutilmente. En Avengers Endgame supimos que se había establecido una ciudad llamada Nuevo Asgard, pero que su propia gente rara vez lo veía. En cambio, se aisló con Korg y Miek para beber cerveza y aparentemente jugar Fortnite. Vamos, está claramente en un viaje para encontrarse a sí mismo, y a veces eso puede parecer un poco extraño si lo vemos desde afuera. Pero cuando Korg tiene que lidiar con alguien grosero mientras juega, Thor le quita sus auriculares y dice un amenazador discurso digno de un verdadero dios nórdico. Sí, damas y caballeros, tenemos que ver a Thor pelear contra un troll. Solo que en lugar de la criatura grosera e inútil que habita bajo los puentes en la mitología nórdica, este era una versión más moderna de la historia. Honestamente, este fue uno de los mejores momentos de toda la película y nadie lanzó golpes, activó ninguna tecnología ni decapitó a nadie. Fue un momento que disfrutaron tanto los fans de las películas de Marvel como los aficionados a los cómics, pero fue mejor para los que aman ambos. Luego de viajar de regreso a la batalla de Nueva York junto a Tony Stark, Scott Lang y Bruce Banner, Steve Rogers terminó en un ascensor en una escena que parecía increíblemente familiar, principalmente porque era casi exactamente lo mismo que la infame escena del Capitán América, el Soldado del Invierno. Esa escena fue uno de los mejores momentos de las películas de Marvel de todos los tiempos, pero este involucró menos peleas y más referencias a cómics. Steve intenta engañar a los agentes de Hydra en secreto para que le entreguen la gema del infinito, pero eso no funciona, por lo que muestra su lealtad al pronunciar las palabras Heil Hydra. Esta es una referencia a una historia de Marvel extremadamente controversial llamada El Imperio Secreto, donde se reveló que Steve era un devoto agente de Hydra hasta que las fuerzas aliadas manipularon su mente con un dispositivo llamado cubo cósmico. No hace falta decir que los fanáticos estaban furiosos al ver que el gran Capitán América proclamaba su lealtad a la malvada organización Hydra. Puede que esta no sea una referencia tan profunda como Heil Hydra, pero definitivamente nos hizo reír. Sabemos que el personaje Tony Stark ha cambiado como resultado de los eventos ocurridos en UCM. Después de la batalla de Nueva York fue impulsado a crear a Ultron tras darse cuenta de su mayor temor, y se convirtió en Iron Man después de ver la destrucción que sus armas habían causado. Luego están los cambios más mundanos, como abandonar los lácteos, pero según Tony, este cambio se hizo aún más difícil debido a que la marca de helados Ben & Jerry's había creado un sabor en su honor llamado Avellanas Delirantes Stark. Pero Tony no fue el único miembro de los Vengadores que fue honrado por Ben & Jerry's. En Infinity War, Wong afirma que también hay un sabor llamado chocolate ardiente de Hulk. No fue un punto especialmente importante de la trama, pero en Avengers Endgame pudimos ver a Bruce Banner comiendo un contenedor de Ben & Jerry's y solo podemos suponer que fue el sabor creado en su honor. Además, aunque parecía un contenedor normal de 1 litro a primera vista, para caber en una mano del tamaño de Hulk tenía que ser un galón de Ben & Jerry's. Este momento de las películas trae más preguntas que respuestas, pero no nos quejamos. Honestamente, a veces parece que Scott Lang está hablando por la audiencia. Cualquier cosa que tenga la palabra quantum escapa de su entendimiento y lucha por comprender las complejidades de cómo el viaje en el tiempo podría funcionar. Y, como la mayoría de nosotros, trata de compensar su falta de conocimiento científico con referencias de cine. Mientras trata de entender todo lo relacionado con los viajes en el tiempo y cómo funcionan las reglas en el UCM, menciona muchas películas que tienen que ver con el tema. Curiosamente, un par de esas películas tienen actores que también participan en UCM. Como por ejemplo, Michael Peña interpreta el papel de Luis y también está en un viaje en el tiempo. Y por supuesto, Sebastian Stan, que interpreta a Bucky Barnes en el UCM y está en un loco viaje al pasado. Michael Peña y Sebastian Stan existen en el UCM o tienen Luis y Bucky carreras secretas como actores. Estas son las preguntas más contundentes de Marvel que necesitan ser respondidas. No es fácil tomar nota de cada pequeño detalle que se incluye en una película de Marvel, especialmente teniendo en cuenta que los empleados de la sala de cine se molestan cuando les pides que rebobinen la película para que puedan examinar algo. En Avengers Endgame supimos que la camioneta de Luis había terminado dentro de un almacén supervisado por un guardia de seguridad interpretado por Ken Jeong. No es ningún secreto que los hermanos Russo aman la serie Community y les encanta incluir referencias siempre que pueden.
Es probable que también hayas visto a la actriz Yvette Nicole Brown en un elevador con una placa de seguridad en algún momento de la película. Pero volvamos con Ken Jeong, a quien vimos leyendo un libro por un breve instante antes de atender a Scott Lang. Por si te lo perdiste, el nombre del libro era Terminal Bridge de J.G. Ballard y es una colección de historias cortas que incluye una titulada Endgame. También hay un libro con el mismo nombre escrito por Steve Brashaw que cuenta la historia de un presidente que tiene que tomar una difícil decisión que puede desembocar en miles de vidas perdidas mientras su país es amenazado. No solamente tenemos que amar a Morgan Stark porque es la hija de nuestro amado Tony Stark, que en paz descanse, sino que es imposible negar que es una niña muy linda. Así que no es de sorprender que mientras asistía al funeral de Tony, Happy Hogan prometió hacer lo que fuera por la pequeña Morgan. Pero ella tenía una solicitud que podría haber parecido un poco extraña al principio y sin el contexto adecuado. Morgan le dice a Happy que tiene hambre y que quiere una hamburguesa con queso. Happy le dice que se asegurará de que Morgan tenga todas las hamburguesas con queso que desee, pero hay una razón por la que nombró esa comida específicamente. En Iron Man, una hamburguesa con queso es lo que más quería Tony cuando escapó de la cueva y regresó a un lugar seguro. Incluso esto fue una broma basada en un incidente real de la vida de Robert Downey Jr. Antes de ser elegido como Iron Man, luchó con la adicción, pero dice que tuvo un momento de claridad mientras comía una hamburguesa de Burger King. Según él, la hamburguesa era tan asquerosa que le hizo reevaluar su vida y mantenerse sobrio. Pasó mucho en Avengers Endgame, así que si no estabas prestando atención a todos los números que aparecieron, no te preocupes. Admitimos estar tan confundidos como Scott Lang cuando Bruce Banner usa sus diversos instrumentos científicos, pero vimos un número familiar que se mostraba mientras realizaba algunas pruebas. Era el A113, el cual es familiar para los fans de Disney y Pixar. Aparece en casi todas las películas de Pixar y es una referencia al Instituto de Artes de California. Al escuchar el mensaje que Tony Stark deja para Popper Potts, es posible que te obsesione la idea de la muerte inminente, pero él menciona cuánto tiempo ha estado flotando en el espacio. Dice 21 y luego 22. Se debe a que en Endgame es la 22ª película del universo Marvel, y cuando Thanos va al jardín, aprendemos que se llama Planeta 2059S. El nombre no es difícil, pero es una referencia al primer número de Los Vengadores, edición 259, que presenta a Nebula y al Capitán América. Luego tenemos el hecho de que la camioneta de Scott Lang termina en un almacén con la etiqueta de 616, que es un número significativo para los fanáticos de los cómics. Es un guiño al universo del cómic Earth 616. Pobre Viuda Negra, y no lo decimos solo porque terminó cayendo en un acantilado en Vormir. Al comienzo del UCM su personaje a menudo estaba infrautilizado, y parecía que nadie podía ponerse de acuerdo sobre cómo debía ser tratada. Al principio parecía que ella tenía algo con Clint Barton, hasta que se reveló que tenía una familia. Luego en Avengers, la era de Ultron, vimos un romance inusitado entre ella y Bruce Banner. Ella pudo calmarlo y hacer que se transformara de Hulk a Bruce, y también le sugirió a ambos que huyeran juntos, a pesar de que ni siquiera parecía conocerlo particularmente bien. En Avengers Endgame, Bruce visita a Thor, que está estancado, por decirlo suavemente. Él le dice al dios del trueno que ha estado en una situación difícil antes y que alguien lo ayudó a salir de eso. Thor pregunta en broma si fue Natasha, una pista de que no encontró su romance más convincente que el resto de nosotros. Justo antes de que Avengers Endgame llegara a los cines, parecía que todo de lo que la gente podía hablar era de la idea de que Scott Lang podía encogerse, arrastrarse dentro de una parte de Thanos, y no estamos hablando del asiento trasero de un Volkswagen, y crecer. Pero antes de eso, los fanáticos hablaban sobre la parte trasera de un personaje diferente de Marvel, el Capitán América. El actor Chris Evans compartió un póster que mostraba su posterior con gran detalle. Cuando lo publicó en Twitter, el sitio web recortó la imagen para darle a los fanáticos una mejor visión del panorama. Así que no hace falta decir que en Endgame hubo muchas bromas sobre la retaguardia del Capitán. Si bien que fueron geniales, creo que Marvel trataba de decirnos algo. Al final de la película vemos al viejo Cap sentado, así que no podemos ver si su trasero envejeció como él. Ahora, ¿recuerdas cuando en Jurassic Park el personaje de Samuel L. Jackson dice "All onto your butts"? Este actor también interpreta a Nick Fury, quien apareció cerca del final de Endgame. Claramente Marvel Studios está tratando de decirnos que no nos aferremos a nuestros traseros y que los apreciemos mucho. ¡Pobre Rocket! Este animal no ha tenido una vida fácil, teniendo en cuenta que constantemente lo confunden con criaturas. Al comienzo de Endgame, Tony Stark incluso admite que pensó que Rocket era un peluche hasta que comenzó a hablar. En defensa de Tony, estaba teniendo algunos problemas de salud, pero más tarde en Endgame, cuando se sentía mejor, llamó a Rocket Ratchet.
Pudo haber sido porque Rocket estaba usando herramientas, pero parecía una referencia a la serie de videojuegos Ratchet & Clank. Y antes de que lo googlees, vamos a ahorrarte algo de tiempo mostrándote a Ratchet, el cual es un animal ficticio llamado Lombax. Incluso en Guardianes de la Galaxia, Star-Lord llamó al Rocket mapache, y supimos que Rocket ni siquiera sabe que es un mapache, pero por lo menos Star-Lord estaba más cerca que Thor, quien lo llamó conejo. Ahora nos preguntamos por la flora y la fauna del Asgard original, después de esta broma de Endgame. Cuando Thor y Rocket viajan en el tiempo para recuperar la gema de la realidad, los asgardianos también llamaron a Rocket conejo. ¿Cómo se supone que son los conejos en Asgard? Si eres muy observador o simplemente un gran fanático de la franquicia Star Wars, es posible que hayas notado una tendencia extraña que tuvo lugar durante la segunda fase de la película de Marvel. El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, es un gran admirador de Star Wars y decidió rendir homenaje a la película clásica El Imperio Contraataca. Como resultado, cada película lanzada durante la fase 2 involucra a un personaje que pierde una mano o un brazo en recuerdo a Luke Skywalker. En Iron Man 3, Aldrich Killian pierde su brazo mientras lucha con Tony Stark, y en The Dark World, Thor pierde momentáneamente su mano cuando Loki pretende cortarlo. Bucky pierde su brazo momentáneamente en un flashback en The Winter Soldier, y a Groot también le pasa lo mismo en Guardianes de la Galaxia. También hubo un gran tributo a Star Wars en Avengers Endgame cuando Nebula sacrificó su brazo robótico al alcanzar el contenedor del orbe. Fue un gran momento combinando dos de nuestras franquicias favoritas. Aunque no estuvo en Avengers Endgame el tiempo suficiente para hacer sus bromas habituales, tuvimos algunas sonrisas con Peter Parker. No compensaron todo el llanto que hicimos en su nombre, pero tomaremos lo que podamos obtener en este momento. En Spider-Man Homecoming, Ned ayuda a Peter a desactivar el protocolo de ruedas de entrenamiento de su traje. Esto desbloquea un modo de combate mejorado que presenta una habilidad de muerte instantánea. No hace falta decir que Peter está horrorizado y la desactiva. Sin embargo, cuando Chitauri lo abruma en Endgame, lo vimos recurrir a esta misma aplicación. También hubo un lindo recuerdo de Capitán América Civil War. Cuando Peter y el Capitán América se conocieron, Peter le dijo al Cap que era de Queens y le preguntó de dónde era. En Endgame, el Capitán América llama a Peter Queens para llamar su atención cuando arroja a Mjolnir. Fue un momento divertido de ligereza durante una batalla aterradora y épica, y definitivamente es un apodo más digno que niño. Aparentemente Cap estaba prestando más atención mientras personajes como Peter y Scott apenas podían contener su adoración a los héroes. Uno de los debates que siguió a Avengers Infinity War fue ¿contra quién deberíamos estar más enojados? ¿Con Peter Quill por arremeter contra Thanos después de enterarse de que Gamorra se había ido? ¿O con Thor por no apuntar a la cabeza, lo que habría significado que la destrucción nunca habría sucedido? ¿O nosotros mismos por estar tan emocionalmente sumergidos en una película? No, definitivamente no es la última. Pero tan enojados como estábamos con el dios del trueno por haber arruinado la batalla, no era nada en comparación con lo enojado que estaba consigo mismo. Al comienzo de Avengers Endgame, Thor se enfurruñaba positivamente y se lamentaba por sus acciones en Infinity War. Si bien no lo culpamos por sentirse mal, un Thor deprimido es un espectáculo bastante triste. Así que obviamente, él está emocionado cuando el grupo se dirige a buscar a Thanos y tiene la oportunidad de compensar su error. Después de enterarse de que Thanos destruyó las gemas del infinito y aparentemente su única oportunidad de deshacer la aniquilación, inmediatamente le corta la cabeza. Definitivamente fue impactante, especialmente considerando que es una película de Disney. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo, Thor responde que esta vez apuntó a la cabeza. Antes hablamos sobre las muchas bromas que hicieron sobre el trasero del Capitán América. No, el trasero de América se niega a rendirse, pero eso no fue lo único a lo que Steve Rogers no renunció durante la película. También hizo un montón de referencias a las películas anteriores de Marvel, y tenemos que admitir que nos encantan todas. Cuando se encuentran con su yo del pasado después de la batalla de Nueva York, Steve le dice "puedo hacer esto todo el día". Cuando comienzan a pelear, esto es lo mismo que un joven Steve Rogers le dijo a un matón en el primer Vengador. Aparentemente no le gusta estar en el extremo receptor de esa declaración y no es difícil de ver por qué. Al menos pudo mirar su propio trasero después de la pelea, y cuando vemos la conmovedora despedida entre Bucky y Steve, vuelve a su antiguo intercambio "no hagas nada, estúpido". Es posible que no conozcamos bien a la familia de Clint Barton, principalmente porque salieron totalmente de la nada, pero sí sabemos que Clint los aprecia mucho. De hecho, incluso se retira de ser un héroe para poder pasar más tiempo con ellos y presumiblemente reducir sus posibilidades de morir. Por supuesto, no se negó a volver en Capitán América Civil War, un movimiento que terminó con él bajo arresto domiciliario.
Nos preguntamos dónde estaba Clint en Avengers Infinity War y la respuesta aparente fue que estaba en medio de la nada pasando el rato con su familia. Por supuesto lo vemos entrenando a su hija Lila Barton, que no estaba preparada para ser la próxima Hawkeye. Es un momento idílico antes de que su esposa le haga una pregunta profundamente inquietante y le pida saber si preferiría mayonesa o mostaza en su hot dog. Clint definitivamente debería haber sabido que una terrible fuerza cósmica estaba a punto de desatarse, porque ¿quién pone mayonesa en un hot dog? Para empeorar, su hijo le pide ketchup en su hot dog. Claramente el chiste es que la familia de Clint tiene un gusto terrible en los aderezos. ¿Esto se incluyó para que sintiéramos menos tristeza cuando fueran desvanecidos? ¿Cuál fue tu broma favorita que tuvo lugar en Avengers Endgame? ¿Estaba en nuestra lista o hubo otro momento que te hizo reír a carcajadas? Comparte tu broma favorita de Endgame en la sección de comentarios y luego haz clic en el botón de suscripción para ver más videos así. Adiós por ahora.